Hola, buen día y Guten Tag. Mi nombre es Luardo, el host de su podcast favorito en Alemania. Y hoy tengo como invitada... Hoy estoy como invitado por primera vez en mi propio podcast, en mi propio estudio. Pía Castro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Hoy yo soy tu entrevistadora. Así es. Cambiamos de lugar en este maravilloso Exacto. podcast. Así es. Antes que nada, ¿puedo hacerme una selfie? Claro que para sí. compartirla Vamos, con la gente? empezamos ya. Para toda la audiencia que está en Latinoamérica, que nos ve por televisión, por las redes sociales, por YouTube también acá en toda Europa, muchísimas gracias y bienvenidos a este maravilloso podcast que ayuda a los que están acá o los que están por saltar el charco a poder entender esta sociedad, a poder acercarse a esta sociedad, y de alguna forma ustedes con Guten Tag Berlin brindan también servicios. Cómo buscar información, cómo sentirte bien, cómo pagar bien los impuestos, cómo conseguir casa, cómo no morirte en todos los papeles y Claro. la burocracia, Eduardo. Y cómo generar también patrimonio. También de esas son cosas que hemos hablado en el podcast. Exactamente, y cómo generar comunidad, que es lo más importante en un mundo tan sí. globalizado, sin perder las raíces. Así es. Guten Tag Berlín, ¿no? Estamos acá en Post, esta es tu casa, este es tu lugar, yo estoy ocupando tu silla. ¿Cómo te sentís como invitado, primero que nada, del otro lado? Sí, bueno, a ver, decías que si me sentía nervioso o algo. Yo no, de hecho me siento menos nervioso estando de este lado, porque cuando estoy del lado entrevistador y en realidad como hago muchas de estas cosas solo, entonces siempre está grabando la cámara, está grabando el audio, está la luz bien. ¿Cuál es mi siguiente pregunta? Entonces mientras estoy tratando de escuchar lo que me está diciendo el entrevistado, a veces estoy pensando en la siguiente pregunta y a veces me pasa ya olvidé qué me dijo, y como que ese tipo de cosas a veces me pone nervioso. O cuando me toca a alguien que todavía no he tenido el chance de conocer, o cuando es alguien que es... Pero es lindo eso, siempre hay un efecto sorpresa cuando uno hace entrevistas, ¿o no? Sí, claro. Cuando llega la persona y no sabes cómo es en realidad, solo has hablado por mensaje y así como que toma un tiempo a veces de romper el hielo, a veces nos echamos un café o algo por media hora como para relajarnos y ya después empieza. Pues me alegro, vos te echabas un café y yo a veces me tengo que echar un ron con algunos invitados, ¿eh? Una vez un invitado cubano que trajo él el ron, yo decía, no, vamos a dejarlo para después. Sí. No, mi hija, que acá beber, que esto. Le digo, no, mira, esto es Deutsche Welle, acá no se bebe, lo podemos hacer todo después. Vamos a hacer vamos a ponerlos a ustedes en contexto de dónde estamos. Estamos en Aquí Estoy, el programa de entrevistas de Deutsche Welle. Estamos entrevistando a alguien que hace un podcast, que está dando un servicio muy importante, Guten Tag Berlin, para todos los hispanohablantes que llegan a Alemania y que cada vez son más y más. Así que, en contexto, ¿sabés cuánta gente te escucha o te ve? Bueno, depende del episodio. O sea, a veces me sorprende, por ejemplo, cuántas vistas ha tenido un episodio. Por ejemplo, cuando entrevisté al chico influencer venezolano Vizquel, que lo escuchó 400,000 personas en YouTube, yo me quedé de wow. Okay. 500,000, está bien. Sí, casi 500,000. Y cuando veo el número de suscriptores que he estado incrementando en YouTube y en Instagram, me doy cuenta de que, wow, es más personas de las que había esperado en un principio. La mayoría están en Alemania. Perfecto. Sí, la mayoría en Alemania, y ya de ahí se va repartiendo entre España, México, Colombia y así. Bueno, está bien. Es una hora donde se te escucha. O sea, el podcast se puede escuchar en Spotify, se puede ver en YouTube, ustedes lo filman también. Sí. Es el típico streamer que está tan de moda ahora y que me encanta. Sí, digámoslo, ajá. Sí, ajá, ajá. Pero fue una transición rara, porque empezamos con el podcast, bueno, porque era pandemia y no tenía, yo y Benji, con el que hago el podcast a veces, no teníamos forma de vernos, ¿no? Y aunque nos viéramos, bueno, yo tenía familia, yo estaba muy ocupado de todas formas, y aunque nos viéramos no había nada que hacer. Está bien. Y ya nos habíamos aburrido de nada más salir a caminar sobre la cuadra y dijimos, vamos a grabar un podcast. Y empezamos a hablar de nuestras vivencias en ese podcast y pensamos que solo era para nuestros amigos. Está bien. Después vimos que había otra gente que nos empezaba a comentar y dijimos, hay alguien que nos escucha. Claro que sí. Y una vez se nos acabaron los temas, digamos, de hablar, y empezamos a invitar gente. Perfecto. Y de repente salió la idea, ¿y si vamos subiendo cosas a Instagram y a YouTube? Y tenía yo el miedo, ¿qué tal si no lo escucha nadie? Pero también era el miedo de, ¿y qué tal si lo escuchan y ven miles de personas? O sea, ese miedo es los dos extremos, ¿no? ¿Qué tal si no es nadie y qué tal si son miles? Y a veces estoy en el lado de,
wow, ok, ahora debo según de cuidar el tema. un poco qué es lo que, vamos lo a que hablar, digo. Vamos a hablar un poco del tema, pero lo que me gustaría preguntarte, ¿por qué Guten Tag Alemania? Guten Tag yo creo que es una palabra que conocemos todos, es la palabra en alemán que creo que conoce el mundo entero, pero mi pregunta, y Kindergarten quizás también, pero mi pregunta es, Guten Tag Alemania, ¿hay ironía, hay esperanza, hay bienvenida? Es un poco de dar eso, como esperanza y bienvenida, que quizás esas dos palabras combinan bien. Y de hecho el nombre salió así muy al azar, porque el primer episodio que grabamos, hay un episodio 0, un episodio que no publicamos, de hecho. Y el primer episodio, el episodio 0, terminamos, ok, que tengan todos un Guten Tag. Y no teníamos ni siquiera nombre del podcast. Y dije, de hecho como que Guten Tag queda bien. Y luego Benji me dice, de hecho hay una película que se llama Guten Tag, Ramón. Y dijimos, pues hay que ponerle Guten Tag Podcast. Es fácil. Y así. Guten Tag nos acordamos. ¿Esto fue una necesidad personal de explicar Alemania o una observación social? Yo creo que, bueno, fue a raíz de pensar que qué nos hubiera gustado saber cuando llegamos aquí. A veces se nos olvida, mientras más años llevamos, más damos por hecho algunas cosas, como, ok, separar la basura. Lo ves como algo normal después de unos años, pero después te pones a pensar, no, pero ¿qué cosas no sabía yo en mi primer año o en el segundo año? ¿Qué cosas me hubiera gustado saber antes? Entonces que empezamos como dar esa oportunidad o esas herramientas para la gente que pudieran saber un poco más de cómo es la vida en Alemania, tanto los que vivían afuera o los que acaban de llegar aquí a Alemania. Y así fue como empezamos. Al principio era como contar anécdotas, como que las personas se pudieran sentir que estaban aquí en Alemania a través de escuchar las historias y experiencias. 3 temas que tocaron ustedes, por ejemplo, que hayan tocado. Tres, para contarle a la gente en Latinoamérica cuáles son los temas que preocupan cuando emigrás o querés pasar una temporada acá o querés estudiar acá, porque son problemas que los tengo yo, los tiene él después de muchos años y que tenemos que lidiar con una sociedad y con una idiosincrasia totalmente diferente. Hablamos una vez, por ejemplo, de los sueldos. ¿Cuáles son los sueldos en Alemania? ¿Cuáles son los trabajos mejor pagados? Pero te fuiste a un tema re difícil, porque cuando un latinoamericano está escuchando cuánto ganas acá, dice, ya queremos ir todos para acá, pero cuando te das cuenta cuánto cuesta la vida acá y qué difícil es encontrar una vivienda acá, decís, mejor me quedo en Latinoamérica. Claro. ¿Cómo relativizas eso? Bueno, hablamos de qué es un sueldo bueno, ¿no? Claro. Por ejemplo. ¿Qué se considera un sueldo bueno? Porque uno dice, ok, 2.000 euros, y en Latinoamérica uno piensa, wow, ese es mucho dinero, pero uno dice, no, pero si la vivienda aquí te puede costar 1.500. Exactamente, escuchen bien todo lo que estamos hablando, porque es la realidad de gente que vive acá en Alemania. Claro, y hablamos, por ejemplo, que es un sueldo bueno. Dijimos, no, pues si ganas arriba de 5.000, 6.000, 7.000 al mes, ya es algo bueno. Entonces era como para relativizar un poco eso, cuánto vale cada trabajo. Y ya hemos hablado de si vale la pena. También teníamos temas como si vale la pena vivir en Alemania. Entonces hablar como las cosas buenas y las cosas no tan buenas, si valía la pena estar lejos de tu familia o de tu entorno, y si no lo valía. Y hablamos de depende de qué es lo que quieres lograr en este país o cuál es tu propósito aquí. Y hablamos de que es dinero o es conexión o es por una experiencia de vivir en otro lugar o es la seguridad, ¿no? De varias cosas. Entonces era como tocar ese tema. Otro tema que teníamos, por ejemplo, que nos ayudaba mucho era también para mucha de la gente que ya estaba aquí, porque en realidad gente que nos escucha es arriba ya de 30, ¿no? Gente como de mi edad. Y lo que veíamos que les interesaba era también el tema finanzas, ¿no? Porque al final vemos que la inflación aquí va hacia arriba y la gente ve que no logran acumular riqueza, y entonces tocamos muchos de esos temas. ¿Cómo se puede hacer eso aquí? ¿Qué ventajas fiscales? ¿O cómo puedes invertir? ¿O qué cosas puedes invertir y que sobre esa ganancia no te cobren impuesto? Y cosas de ese estilo también estamos tocando en el tema, y hemos visto que hay mucha resonancia por parte de la audiencia que les gustan esos temas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vale la pena vivir en Alemania? Pues es una pregunta a veces depende de cada quien. Para mí... Para vos, vos sos mi invitado, vos no sos entrevistador. Mientras más pasa el tiempo, más me pregunto que el que tiene... Se puso nervioso. Perdón, esto es tele. No. Mientras más pasa el tiempo me hago esa pregunta, y a veces de que pienso que el privilegiado no es el que puede emigrar a otro país y consigue trabajo. A veces siento que el que tiene el verdadero privilegio es el que puede tener la vida que desea en su propio país. Yo eso es lo que
he notado en estos años que aquel que puede tener el buen trabajo, la buena vivienda, la buena seguridad en su propio país, yo esa persona la considero más privilegiada que yo, que siento que súper interesante. Solo lo he podido lograr acá. Súper interesante. No sé si estoy de acuerdo con vos. Pero bueno, papá, a mí me gusta, pero acá se está mandando un montón de mails con preguntas. A mí me parece que salir de la zona de confort es algo muy importante y lograrlo en un lugar que no es tu país, eso también tiene un plus importantísimo. Claro, o sea, migrar es difícil y hay cosas que son... ¿Qué? Hay cosas que a veces... Yo lo que a veces le digo a la gente... es más difícil de lo que piensas. Si algo crees que va a ser fácil, no lo va a ser. Siempre las cosas van a ser más difíciles. Pero las cosas difíciles también son las cosas que te transforman y que te hacen crecer. Y entonces, te hacen infrenables desde el buen aspecto, obviamente. Claro, o sea, hay cierto valor en hacer cosas difíciles. Y hay gente que le gusta hacer cosas difíciles. Yo a veces me considero una persona que le gusta hacer cosas difíciles. ¿Qué necesidad de hacer un podcast y luego tener que meterle meterle video? Eso lo hace más complicado. Pero a mí me gustan las cosas. No, video. Pero, no sé, de alguna forma me gustan las cosas difíciles. Está bien, vos hablaste mucho de finanzas, de cómo no pagar tanto impuestos o cómo pagar los impuestos bien. Estos son los temas que tratan. Un tema que te haya tocado, un episodio que te haya tocado muchísimo, un poco para contarle a la gente también que se vive acá en esta mesa redonda, en este estudio, en el corazón de Berlín, con un podcast hacia afuera, hacia América Latina y hacia los hispanohablantes que viven en Alemania, que les digo ya, cada vez son más y más y más y más. Hay un episodio en el que he hablado, por ejemplo, con personas de finanzas. Tuve una asesora financiera, 2 asesoras financieras y uno que también se dedica al tema de inmuebles. Y tengo esos episodios ahí en YouTube, pueden verlos. Lo que más me voló la cabeza, por ejemplo, a mí era del hecho de invertir en inmuebles con poco dinero y cómo reducir tu carga fiscal. Está bien, eso ya lo dijiste. Sí. Pero no solo porque existe... cierto tipo de viviendas en el que te dan un retorno de impuestos grandes durante el tiempo que estás pagando el préstamo, sino que también cuando logras vender esa propiedad, tu ganancia es libre de impuestos. Y pensé, entonces Alemania durante 10 años me ha estado dando dinero de regreso de mis impuestos y aparte cuando vendo y saco ganancia no pago impuestos. Eso es diferente a Alemania porque Alemania tiene la fama de que pagas mucho impuesto. Y entonces desde ahí pensé, ok, entonces solo es cosa de saber las cosas, porque yo pensé, ok, si existían esas cosas antes, pero no las sabía, entonces ¿cuánto fue mi costo de oportunidad? O el tema de Bitcoin. Si vendes, yo no soy mucho de las criptos, no me gusta mucho promover ese tema, pero yo no sabía de que si conservas tus criptomonedas, las vendes después de un año, si las conservas un año y las vendes, esa ganancia es libre de impuestos. Y yo me quedé, a ver, yo creí que Alemania era la tierra de los miles de impuestos, pero el problema es de que a veces como trabajadores y menos como migrantes que no conocemos el sistema, no nos damos cuenta de estas cosas. Y a veces no nos rodeamos tampoco de gente que sabe de estas cosas, ¿no? Pero también hay historias también de gente de emprendedores. Por ejemplo, una pareja de una pareja de Dresden, que también tenía una historia muy, muy conmovedora. ¿De dónde eran ellos? O sea, vivían en Dresden, pero ¿de qué nacionalidad? Española y... mexicano. Perfecto. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Él es mexicano. Yo creo que lo habrán escuchado. Yo no sé si te presenté bien. Te pido mil disculpas. Saludos a toda la gente de Michoacán que nos ve. Él es de Michoacán. Saludo a México. Gran público. Continúa. Perdón. Y es una historia que lo cuentan ellos con mucho amor de cómo empezaron a hacer esto, cómo empezaron ellos una manufactura de helados artesanales. Aprendieron en México de estas heladerías artesanales, no de fábricas grandes, y trajeron esos sabores con frutas naturales a Alemania. Entonces cuentan cómo fue su historia de emprendimiento, cómo les costó empezar, cómo eran las horas extra y el sacrificio que le ponían a todo, y también cómo a veces, por ejemplo, están en Dresden, ¿no? Entonces Dresden conocemos cómo es la situación allá
en contra de los migrantes. Entonces, ¿cómo Dresden, en el antiguo este de Alemania, está en el este de Alemania, está 2 horas en auto, una maravilla ir a visitar, pero bueno, tiene grandes problemas de racismo. Y también comentaban cómo habían tenido algunas experiencias allá de eso. Y historias así a veces conmueven mucho, también historias de cómo muchas mujeres que migran acá, porque sucede mucho de que en Latinoamérica son profesionales, conocen a un alemán, se enamoran, se casan y se vienen, pero luego resulta de que sus estudios o su profesión no es reconocida acá, y entonces vienen de tener una posición muy reconocida en sus países a venir acá a estar en casa, claro, y muchas veces tienen hijos y les toca estar en la casa. Yo he tenido entrevistadas, vamos ahora a otra capa, a otra dimensión, donde venían acá, tenían familia y se daban cuenta que el alemán no era el alemán que ellos querían, no saben el idioma, empiezan con problemas de pareja, te han prometido algo que no es, o sea, hay mucha, por eso me gustaría preguntarte, y porque hablamos también del racismo, ¿qué heridas comunes has notado entre quienes han emigrado, según tu experiencia en el podcast? Yo creo que muchas de esas heridas comunes es en la identidad de las personas, porque a medida de que están acá se dan cuenta de que siguen todavía, a veces se sienten que no encajan acá, pero de repente regresan a sus países de vacaciones y ahora sienten que tampoco encajan donde estaban antes. Entonces sienten que han cambiado y ahora están como en esta parte entre dos tierras, ¿no? Esa es una parte. Otra vez, a veces la pérdida de esa persona, de la personalidad, que a veces sienten que en sus países tenían una personalidad a veces quizás más social, más alegre, y llegan acá y sienten que al traducir esas emociones se pierde bastante en la traducción a hablarlo en inglés o en alemán. Me parece interesantísimo que hablas de pérdida. Yo hablaría de desarrollo de personalidad. Fair enough, dirían los americanos. Sí, también. ¿No? Pero bueno, yo hablé de las heridas, no de cosas que nos llevan más allá. Sí, o sea, es un momento de reinvención de ti mismo, ¿no? O sea, y siento que es algo que toma tiempo. Entonces hay personas que están en ese bajón donde sienten que han perdido algo y les afecta bastante y llegan al punto en el que se reconstruyen, se desarrollan, como dices. Y esas, por ejemplo, son algunas de las historias que expongo en el podcast, de cuando me volví esta otra persona y me siento ahora bien con esta persona que me he convertido ahora. Y veo también que hay mucho bashing. No crean que Alemania es como es, el tema de las pensiones, se ven ancianos pidiendo limosna, o la policía es tremenda cuando te agarra. ¿Cómo haces esto? Porque el bashing es voyeurismo y el voyeurismo atrae. Y es bueno cuando estás sentado en tu zona de desconfort escuchar que un país como Alemania, las cosas, por supuesto que no van bien. Se los digo yo también, ¿no? En muchos casos. Pero bueno, estás ahí y dices, mira, ellos también. Entonces, esto es ¿cómo llevas eso? ¿Cómo decís, no, a mi podcast yo no quiero bashing? ¿Cómo manejas el balance? O sea, la cuestión es, a mí no me gusta romantizar, por ejemplo, la migración o Alemania. Cuando yo llegué acá también había una idea romántica de lo que era, y es de lo que expliqué, sí, ¿no? Por ejemplo, decime. O sea, porque uno imagina de que uno llega a Alemania, dice uno es el primer mundo, todo va a salir bien, vas a encontrar un trabajo, vas a encontrar vivienda y lo vas a llevar estupendo. Y en Alemania otra cosa funciona. Todo funciona. En Alemania la policía no es como en Estados Unidos o en nuestros propios países, no son corruptos. En Alemania los políticos no son corruptos. En todos los países hay problemas. Y dejar de esa idea de que emigrar es una forma, o venir a Alemania es una forma de escapar a tus problemas. Yo digo que el problema, la solución es cuando ves a otro país como una oportunidad, pero hay que ser honestos y decir, ok, no romantizarlo. Me gusta también escuchar otras perspectivas de otra gente, porque muchos van a decir, no hay problemas de racismo, pero a veces nos dice eso, nos lo dice un uruguayo o nos lo dice un argentino, que son blancos, por lo general. Entonces, obviamente ellos no van a sufrir racismo, pero si lo dice un peruano, un mexicano de la sierra,
es muy diferente. Entonces yo a veces pienso, no podemos generalizar y decir no hay racismo, o dependiendo de quién lo cuente, porque varía mucho ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces ahora yo tengo una pregunta. Si vos tenés, qué sé yo, antes de tu mamá o alguien muy cercano, ¿no? ¿Cómo explicás el racismo en Alemania? Es tremenda esta pregunta. Yo te pido disculpas. Si a mí me la hacen, me muero, me levanto y me voy. Necesito 2 días para pensar. No es fair, no es correcto lo que estoy haciendo contigo como invitado, pero... Es que depende claro, cómo es para cada uno. Por ejemplo, varía. Yo tengo esposa alemana, entonces todas esas barreras que a veces el racismo te impone, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el acceso a lugares en escuela, en el kindergarten, no los vivo porque la que muestra la cara es ella, entonces no puedo decir a mí no son racistas conmigo, pero es que no son racistas con ella. ¿Y la pareja que viene que no tiene, que ninguno de esos dos son alemanes, cómo lo ves? Pueden tener más dificultades o si no hablan el idioma los perciben diferente, y también a veces depende del país que vengas. Por ejemplo, de Latinoamérica los alemanes lo siguen viendo como un país exótico, países amigables, países de gente cálida. No es la misma percepción que quizás tiene Estados Unidos hacia los latinoamericanos, donde ahora mismo estamos viendo de que cómo los criminalizan solo por el hecho de ser latinos. Sí. Aquí no existe todavía eso, pero ¿qué tal es hacia los turcos acá o a los nosotros árabes? Hay un racismo secundario, porque es un racismo en sí, o sea, te aceptan porque sos por ahí más divertido, porque moves un poco más las manos, porque te reís más, pero eso sigue siendo racismo, no somos los monitos, ¿no? ¿No? O sea, hay distintos también capas. Y también hay un racismo también inconsciente. Estaba hablando el otro día con un amigo alemán y estábamos hablando de que Alemania necesita migrantes, pero Alemania no quiere migrantes. Y estábamos hablando en ese tema y él me dice, no, pero es que Alemania tiene muchos puestos de trabajo y si no tenemos los migrantes, nadie va a hacer esos trabajos que los alemanes no quieren hacer. Y yo dije, a ver, para. Eso es de los 60. Eso es un poco... De los años 60. Sí. Rancio, decilo. Sí, le dije, es un poco racista. ¿Por qué? ¿Por qué asumes que los migrantes son los que tienen que hacer ese trabajo? Yo fue lo que respondí, porque si ese es el lugar, los trabajos mal pagados, los trabajos pesados, mal pagados, de bajo, digamos, prestigio, son los que tienen para los migrantes, pues con razón no logran atraer a los migrantes adecuados. Porque si... Buen punto, amigo. Sí, o sea, porque si no... Porque... ¿Qué es lo que le dije después? Porque si ese es el lugar que tienen para nosotros los migrantes, pues no, gracias. Yo quiero lo mismo que ustedes. Yo quiero lo mismo que los alemanes. Quiero acceso a buenas viviendas, buenos trabajos, buena pensión. Yo quiero esos mismos lujos. Yo no quiero esos trabajos. Yo quiero los mismos lujos, pero también tengo que, o sea, claro, tengo que aprender el alemán, tengo que estudiar, tengo que, no sé si adaptarme, pero tratar de entender bien por qué piensan así, por qué, de dónde viene, cómo funciona, ¿no? Pero es lo que yo siento que le pasó mucho a los Gastarbeiter, a los turcos que vinieron a Alemania, que aún a sus hijos de los Gastarbeiter, cuando se venían acá y estaban en el sistema de educación, guest workers, ¿no? Sí, claro. A los hijos de ellos dicen mucho, o sea, lo he escuchado de algunas historias de varios de ellos, de que en la escuela les ofrecían ir a la ¿cómo se llama? Sí. La Hauptschule. Claro. No ir a hacer el Abitur, que sería como ir al bachillerato, ¿no? Les decían, aprende un oficio, porque era como, en nuestra mentalidad, el lugar para ustedes es para hacer los trabajos manuales y pesados. No te vamos a dar el trabajo de académico o el trabajo de oficina. Yo quiero darte el trabajo de cuello azul, el blue collar job. Sí, y es muy interesante lo que decís y quizás explicarle también a nuestra gente que nos está escuchando, nos está viendo aquí en Latinoamérica, que yo lo dije, es un pensamiento muy de los 60, ¿no? Después de cuando se empezó a construir el muro de Berlín, cuando empezó a reconstruirse Alemania, perdón, después también de la Segunda Guerra Mundial, que vino toda esta ola de migrantes para hacer el trabajo duro, la limpieza, la reconstrucción de un país entero, eran todos migrantes. Entonces de eso viene, ¿no? Claro. Pero hemos evolucionado. Estamos en el 2025 y yo lo que quiero decir ahora que tenemos tantos migrantes, hispanohablantes que han emigrado con un nivel tan top, que están siendo un enriquecimiento tan grande para esta sociedad, que me gustaría tematizarlo también con vos, ¿no? Porque vos tenés esa gente. Sí, por eso también eres una de las razones de tener el podcast, de darle visibilidad a personas que la están, como decimos en México, la están rompiendo, que están haciendo cosas que crean impacto, que tienen
que están aportando bastante a la sociedad, bastante para sí mismos también, de que no son esa imagen errónea que tienen, digamos, los europeos sobre los migrantes. Entonces son parte de las historias parte de la razón por la que también está el podcast, para decir, nosotros no venimos nada más a recoger la basura. Nosotros venimos aquí y no tiene nada de malo por la gente que tiene que empezar por ahí, pero nosotros también venimos con un objetivo de aportar y de desarrollarnos profesionalmente y como personas. Exactamente, y ahí tiene que aportar un poco más Alemania, de crear leyes quizás no tan estrictas como para que haya una inmigración organizada, ¿no? Lo arduo del mundo está colapsado. Sí. Pero nosotros seguimos acá. Ay, yo te envidio, porque vos estás sentado y yo tengo que recorrer toda la ciudad. Gracias. Eduardo, hasta la semana que viene, ¿eh? Muchísimas gracias.